Buenos días, alumnos, personas invitadas a esta reunión que hemos establecido con los talleres de patrimonio dirigidos por el profesor Edwin Torres y por quien les habla. Hemos creído necesario, dado que ayer se celebró aquí en Chile y en muchos países del mundo el Día Internacional del Patrimonio Cultural, invitar a personajes de nuestra comuna que tienen bastante estudio con respecto al tema. Vamos a dejar en primer lugar a que lo salude al profesor, por antigüedad, digamos, a don Rolando Saavedra, profesor de la Escuela, República del Ecuador. Don Rolando, por favor, su micrófono. Tengan ustedes muy buenos días. Soy profesor en el Liceo Ecuador de Tomé desde hace muchos años. También estudié en ese lugar y cuando venía hacia acá recordaba de que la primera vez que conocí la escuela anterior a esta, que era una escuela de madera muy antigua, vine con otro compañero a pie desde en ese tiempo la escuela a dejarle un mensaje al director, al señor Álvaro Jara, que es un nombre que felizmente conserva la memoria de aquí de la comunidad de Frutillares. Bien, también tenemos con nosotros a don Luis Molina, ingeniero civil industrial y director del Museo de Historia de Tomé. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme, por estar con ustedes. Yo que podría decir antiguo, que viví en más abajito, en Población Vergara. Mis abuelos vivían ahí y viví un buen tiempo en eso. Así que espero que les sirva lo que vamos a hablarles y pongan atención. También está con nosotros don Rodrigo Núñez, director de la Mesa Ciudadana para el Patrimonio de Tomé. Muy buenos días. Sí, yo soy coordinador en estos momentos de la Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé. Estamos trabajando hace ya más de un año por el desarrollo del patrimonio en Tomé y espero que todo lo que conversemos hoy día sirva para reafirmar esto del hablar de el buen patrimonio aquí en Tomé. Bien, en último lugar, y no por ello menos importante, un placer muy especial para mí como su ex profesora, don Yerko Aravena, profesor de Historia y candidato al magíster en Historia también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijo la profesora Jimena, que la recuerdo con mucho cariño, mi profesora mi nombre es Yerko Aravena, soy profesor de Historia y como dijo, candidato a magíster en Historia por la Universidad de Concepción y también vivo a una cuadra de la escuela, así que conozco este barrio muy bien y con mucho cariño y caminar para acá me trajo muchos buenos recuerdos. Yo no estudié acá, pero he pasado toda mi vida acá, conozco a todos los vecinos, veo algunas caras conocidas acá, niños también, así que es muy grato estar acá. Bien, bueno, para que le entregue un saludo a nombre de la escuela, vamos a dejar al director, don Luis Flores Matamala, que pase a saludarlo a ustedes y por supuesto a nuestros invitados. Ya. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los invitados. Es un momento que debemos tener en nuestros paradigmas mentales hoy día, sobre todo de lo que el patrimonio, digamos, cultural, social de nuestro país estuvo celebrando, por ejemplo, ayer. Yo tengo varios recuerdos que ellos les van a poder contar muy bien porque tienen más experiencia, son más expertos en patrimonio. Pero uno de los patrimonios que yo admiro aquí en mi comuna, y sobre todo ayer cuando estaba en un campo deportivo, en el estadio municipal, gente de Rancagua podían encontrar muy lindo a Tomé en la entrada, por ejemplo, la fábrica bellavista de Tomé, la ruina de Tomé, por ejemplo. Pero una de las cosas que más conservo yo como patrimonio, y a lo mejor me gustaría que se hicieran una investigación a futuro, alguien de los cuatro presentes, ¿cuál era el viaje de la lavandera? De que iban de aquí, de los altos de Frutillares, digamos, a los riachuelos que están después del túnel. Porque es algo tan que yo lo veía, o el desvío, por ejemplo, en Tomé, o nuestro túnel.
darle las gracias a Luis Molina, una gran persona, un gran investigador de la historia de la comuna, por estar junto con ustedes, con los alumnos y alumnas, y en nuestra querida escuela Gabriela Mistral. Darle las gracias al profesor Aravena, futuro, digamos, investigador también, y que mejor dicho, va a egresar pues, muy rápido en su magíster en la universidad que estudiamos, los que estudiamos en la Universidad de Concepción. A Rolando, muy conocido, darle las gracias por haber venido a hacer un gran aporte hoy día, y a Sánchez, Rodrigo Núñez, el de la Mesa Ciudadana, un hombre que trabaja por conservar el patrimonio de nuestra comuna de Tomé. Así que como director, a los 4 invitados, a los alumnos y alumnas, a la profesora y a todos los que están presentes, y darle las gracias también a Gevisión que por estar transmitiendo en directo este grande conversaciones de cultura patrimonial. Muchas gracias a todos. Queremos que esto resulte dinámico, interactivo, y para ello le voy a dar la oportunidad a los alumnos que quieran empezar con las preguntas para los asistentes. Francisco, preséntate. Hola, tengo muy buenos días. Me llamo Francisco Quiroz, soy del curso séptimo año B, y me gustaría que ustedes 4, me dijeran una definición de patrimonio cultural. A mí me gustaría contar un cuento de lo que es el patrimonio, que lo puse yo no hace mucho en un documento. Es el cuento de la familia González, que tiene como gran patrimonio un anillo de la abuela. Ese es el patrimonio de ellos, que está en su casa. Está puesto arriba de una chimenea. Es un paquete transparente que uno ve el anillo dentro. Y es de la tatarabuela de esta familia. Y cada vez que se reúnen, ellos, como familia, hablan de la abuela, de la tatarabuela, del abuelo, etcétera, y está ese anillo ahí, ¿no es cierto? Pasó que tuvieron que empeñarlo porque tenían un problema económico. Tuvieron que empeñarlo. Y después fue peor porque tuvieron que venderlo. Y lo vendieron. Cuando lo vendieron, a un tío se le ocurrió, sobre todo por los niños, decir que el anillo iba a estar ahí de nuevo, pero en vez de poner un frasquito transparente, puso algo que no se veía hacia adentro. Y dijo que ahí estaba el anillo. Y lo dejaron ahí mismo. Entonces los niños, los grandes sabían de esta mentirilla, digamos. Los niños no. Y se juntaban y conversaban y hablaban del anillo y todo eso. Pero algún niño quería ir a ver el anillo. No se puede abrir. Pero el anillo está ahí. Y siguieron hablando por mucho tiempo. Pasaron 10 años. Hasta que encontraron de nuevo el anillo y lo compraron, porque ahora estaban mejor. Y volvieron a ponerlo como antes. ¿Qué es lo que es el patrimonio? El patrimonio para mí, digamos, no quiero ser taxativo, pero ¿qué es lo que es? Lo que se habla de algo, lo que permite, que es como el objeto, en este caso el anillo, que nos permite conversar, que nos permite recordar, que nos permite analizar y que nos permite también concluir. Cuando ustedes estén grandes van a recordar la escuela y van a venir aquí, van a entrar y van a ver un edificio. Sin embargo, lo que van a hacer es recordar los momentos que ustedes vivieron en esa escuela. Entonces, la escuela es patrimonio. ¿Pero es la escuela patrimonio o lo que yo hablo de eso?
Esto que yo creo que Yerko Aravena va a concordar conmigo porque lo escribió en una columna que de ayer, es para mí. Ahora, el punto es, no sé si se dieron cuenta que hubo que empeñarlo y hubo que venderlo porque a veces las cosas están mal. Nosotros pasamos por la década de los 80, sus papás seguramente, que es una de las 2 décadas más de mayor pobreza en el siglo XX en Chile, donde hubo un desempleo de 27% como número. La verdad es que todos éramos pobres, pero muy pobres. ¿Ah? Entonces en ese tiempo nadie pensaba en el patrimonio, nadie pensaba en el anillo, hubo que venderlo todo. ¿Ah? Y hoy día lo hemos recuperado. Hoy día estamos pensando, porque estamos mejor que antes, no bien, pero mejor que antes, por lo menos económicamente. Entonces, de eso se trata, de recordar para. Entonces, cuando yo veo la fábrica de Bellavista, lo que estoy viendo es el objeto que me permite hablar de ella. Y hablaremos de distintas cosas, eso también hay que entenderlo. Nosotros podemos tener recuerdos, lo dije delante, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener nostalgia, pero también tenemos que pensar en esa experiencia, cómo nos sirve a nosotros para proyectarnos. Y esos son otro tipo de pensamientos. Entonces, a veces uno puede recordar la leche con plátano, puede recordar el panqueque, puede recordar el jugo de frutillas, no sé, lo que yo me comí cuando chico. Pero claro, ese es un tipo de recuerdo nostálgico. Pero también quizás debiera recordar por qué mis papás me hacían eso, esto, por qué pasamos esto, otro. Son distintas conclusiones y distintos ámbitos que el patrimonio nos permite para poder vivir, digamos, con ese recuerdo. Es importante porque cuando uno no tiene ese recuerdo, hace cosas que a veces no tienen mucho que ver con lo que somos, porque nos da identidad, ¿no es cierto? Bueno, eso era. Bueno, para mí el patrimonio es... Gracias. Para mí el patrimonio es, bueno, una definición bastante, lo más sencillo posible, es todo, una definición bastante amplia. El patrimonio es un concepto bastante amplio, que es todo aquello que puede generar identidad y apego en una comunidad, o incluso en personas particulares, no necesariamente en comunidades. Entonces aquí entra desde el patrimonio físico, los edificios, ¿cierto?, que traen recuerdos, que son símbolos de una ciudad, como el caso de Tomé, la fábrica, por ejemplo. Pero también es todo aquello que donde las personas se pueden sentir parte de algo. Por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, los bailes, las comidas, y que a través de eso la gente se siente parte de algo o parte de algún lugar. Por ejemplo, en Curicó, si no me equivoco, se come la sopaipilla con zapallo. Y en ninguna otra ciudad de Chile las hace, y de hecho hay gente que lo considera asqueroso, pero la gente de ese lugar se siente parte de una ciudad, de una comunidad comiendo eso, por ejemplo. O bebiendo un trago, bebiendo una bebida, ¿cierto? O también espacios, lugares donde tú te puedes sentir parte de algo, donde te reconoces con tus vecinos, te juntas frecuentemente, tienes reuniones, bailes, etcétera. Por ejemplo, aquí en este barrio, porque yo crecí acá, mis papás también crecieron acá, en este barrio era muy común, por lo menos hasta finales del año 90, ustedes quizá no habían ni nacido, pero era muy común que los jóvenes, los niños se juntaran aquí en esta esquina que está a la vuelta de la escuela. Y toda la gente de este barrio confluía ahí. Y cuando los niños eran pequeños, como la edad de ustedes, se juntaban a jugar a la pelota, a jugar al trompo. Y eso era un lugar, un espacio que se transformó en un espacio patrimonial, porque era parte de la memoria colectiva, generaba identidad. Toda la gente que se reunía en ese lugar, en esa calle, en esa esquina, se sentía parte del barrio. Y solamente se juntaba la parte del barrio. Y eso generaba el límite con el barrio vecino. ¿Ya? Después de ahí, mis papás cuando tenían la edad de ustedes hacían eso. Después cuando crecieron y tenían la edad mía, fundaron un club deportivo. Y el club deportivo de fútbol eran solo compuestos por las personas que se habían conocido en esa esquina. Y luego de eso fundaron un centro cultural, donde se reunía toda la gente que se conoció en esa esquina. Y a través de eso no solamente fue un espacio de identidad, sino que además fue un espacio donde la gente hacía cosas juntas. Todos los domingos, de forma tradicional, la gente se juntaba a jugar a la pelota y después a comer algo, a comer una empanadita, ¿cierto? Todos los domingos. Y una vez al año se hacía reuniones para celebrar el aniversario del centro cultural.
y se transformó en una tradición. Eso también es patrimonio, pero no siempre se estudia, porque muchas veces imaginamos el patrimonio en edificios, ¿cierto? O pensamos, cuando pensamos en la fábrica, solo pensamos en los dueños de la fábrica, pero no pensamos en los trabajadores, en los empleados, en las mujeres que trabajaron ahí, las cosas que hacían, en los lugares donde se reunían. La memoria, los recuerdos, como bien decía Luis, también son parte del patrimonio, pero nosotros hemos descuidado ese patrimonio. Muchas veces cuando nuestros abuelos empiezan a contar su historia cuando eran jóvenes, nosotros no los pescamos, no los escuchamos. Ya está hablando tonteras de nuevo el abuelo, debe estar viejito. Pero ahí hay una cantidad de historia y de vivencia que si nosotros la juntamos con la historia y la memoria de otras personas, podemos nosotros entender mejor el lugar donde vivimos. Podemos entender mejor de dónde venimos, en cuáles son los problemas que existen en la comuna y de ahí quizá buscar soluciones. Entonces, el patrimonio no solamente son los lugares físicos, ya los edificios, sino que todo lo que creamos nosotros como personas, como vecinos, como comunidades, y lo sentimos como propio. Por eso también el patrimonio cultural va cambiando en el tiempo. Quizá para ustedes no tiene el mismo valor que significa para mí, o para Luis, o para el profe Rolando, ¿cierto? Entonces el patrimonio también va cambiando en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la importancia del patrimonio? Que nosotros seamos capaces de rescatarlo del olvido. ¿Ya? Porque como el patrimonio va cambiando en el tiempo y las cosas que son importantes para ustedes quizás no son tan importantes para mí o al revés, ¿cierto? Las cosas que para mí tienen un tremendo valor quizás para ustedes no tanto, porque no lo conocieron, no lo vivieron, pero lo que ustedes viven hoy día es consecuencia de las cosas que hicimos nosotros, ¿ya? Por eso es importante estudiar la historia, estudiar nuestro patrimonio, rescatarlo, cuidarlo, porque nosotros somos consecuencias de esas vivencias. Por eso es importante rescatarlo, cuidarlo, recordarlo, ¿cierto? Difundirlo, protegerlo del olvido, de la destrucción, porque, por ejemplo, si se demuele, cuando se demolió una fábrica que es la que estaba al frente de Bellavista, que donde están esos edificios grandes, ahí había una fábrica. Y con varias cosas. ¿Qué se demolió ahí? No se demolió solamente un edificio, se demolieron los recuerdos de la gente que trabajó ahí. Por ejemplo, al lado de la fábrica habían edificios, que era un policlínico de los trabajadores, que eso se lo logró por logro de los trabajadores. ¿Ya? Entonces la gente se organizó, buscó soluciones, la gestionó. Entonces, eso es lo que se está demoliendo cuando se demole un edificio. No se están demoliendo paredes, ¿ya? Se están demoliendo los recuerdos, el esfuerzo de la gente que construyó eso, la gente con sacrificio, logró eso. Porque antes no lo tenían. Muchos trabajadores que no tenían acceso a la salud y si se enfermaban se morían. Y por esfuerzo, por trabajo conjunto, lograron construir un policlínico de los trabajadores. Y de ahí la salud, por ejemplo, de los trabajadores mejoró. La gente pobre tenía un acceso a una salud de calidad, de muy buena calidad. O, por ejemplo, antiguamente las mujeres obreras no trabajaban o eran despedidas porque no podían llegar a sus trabajos, porque tenían que cuidar a sus hijos, por ejemplo. Y ellas con organización, con trabajo, pelearon hasta que lograron un jardín infantil. Y eso se demolió. Entonces, ¿qué se está demoliendo? Se demolió con eso la memoria, la vivencia, la experiencia, etcétera, y cosas que logró la gente con su propio esfuerzo. Por eso es importante que cosas, por ejemplo, como el edificio de Bellavista, no se pierda, porque eso es lo que se está demoliendo. Se está demoliendo el esfuerzo de nuestros papás, de nuestros abuelos. Eso se está perdiendo si eso se pierde. Eso. Pasa don Rolando, parece. Yo creo que el concepto de patrimonio está un poquito manoseado, entonces hay que calar un poquito más hondo. No hablamos solo de patrimonio. El patrimonio es solo esto tangible, ¿cierto? Que lo podemos tener, o que el recurso que tiene cada familia o que tiene cada ciudad. Hablamos ahora más bien de patrimonio cultural e histórico. Estuvo súper bien la pregunta del joven acá. ¿Cómo te llamas tú? De Francisco, ¿cierto? Porque hablamos de patrimonio cultural e histórico. No solamente de lo tangible o de lo que está ahí. Bien decía Yerko, no es solamente lo que podemos ver, son muchas historias, son muchas cosas que vamos acumulando. El patrimonio no solamente nace de lo que tenemos ahora, el patrimonio también se va acumulando durante el tiempo, ¿cierto? No lo vemos en el momento, a lo mejor no nos vamos a dar cuenta que estamos aquí en este lugar y en ciertos años más, esto vamos a considerarlo como patrimonio. ¿Por qué? Porque lo consideramos todos como algo nuestro y algo propio de los que estamos acá sentados en estos momentos. Entonces es súper importante pensar
en que tenemos que cambiar el concepto y ya no solo hablar de patrimonio así a secas, sino que decir patrimonio cultural y patrimonio histórico. Y yo creo que lo demás lo dijeron bien los otros profesores, ¿cierto? Acá que no quiero redundar más en eso, así que hablemos de patrimonio cultural e histórico. Bien, Rodrigo. Como eso es lo que quiere que hablemos, Rodrigo, estamos en un lugar preciso para hablar de patrimonio histórico. Estamos en el sector Frutillares, que en honor a la verdad debiera llamarse Yagüén, que es frutilla en mapudungún, o frutillar, o Hue Yagüén, lugar de frutilla, porque esa fue la primera importancia económica que tuvo este sector y que permitió que muchas personas en este sector que comenzaron a habitar a mediados del siglo XIX, estamos hablando de los años 1850, 1860, permitiera que de aquí salieran carretas cargadas de frutillas verdaderas, porque ustedes, la mayoría de ustedes no tiene el privilegio de conocer la frutilla. Ustedes conocen un híbrido que son fresas, que es una mezcla genética que permitió crear un fruto que tiene mayor tamaño, que tiene mayor duración en el tiempo y que permite conservarlo y exportarlo también a lugares lejanos. En cambio, nuestra sencilla y humilde frutilla, que es de un color pálido y con muy pocos sectores de color rosado, era la que se producía en este sector. Y casi ya al atardecer, cuando bajaba la temperatura, salían quizás los tatarabuelos de ustedes a cosechar la frutilla, hasta evitar de que llegara la noche y no vieran, y cargar cuidadosamente en corridas de tablas que colocaban en la carreta y separadas por sectores como fueran cajones para que fueran entonces transportadas, bajar las carretas con mucho cuidado por un camino pésimo que llegaba al plano de Tomé, atravesar Tomé, subir, tomen en cuenta esto, subir Cerro Alegre, bajar a Bellavista, porque en ese tiempo no había conexión de Tomé por el mar con el sector Bellavista. El Cerro Almirante La Torre llegaba hasta las rocas que todavía se ven que están en el mar. Entonces, todo esto también es parte de la memoria y que ustedes como alumnos de este sector deben hacerse cargo. Yo tuve el privilegio de escuchar estos relatos de personas de acá del sector cuando era muy joven y ya comencé a interesarme por el tema de la identidad y de la historia de nuestra ciudad, que tiene, cada sector tiene su historia. Este es el segundo barrio patrimonial de Tomé. El barrio fundacional, por así decirlo, es California. Y el segundo, Frutillares. Y para terminar, yo quisiera a ustedes, jóvenes, señoritas y jóvenes, que como desafío, como parte del trabajo de ustedes, logren de que el mal llamado cementerio número 2, que me parece muy poco original el nombre y hasta peyorativo, porque cuando los lugares se tienen número es porque se ha acabado la creatividad. Porque si fuera así, ¿por qué nos llamamos Chile? ¿Por qué no nos llamamos séptimo país de América en ser independiente o el quinto según la fecha que uno quiera determinarlo? ¿Ah? ¿Qué pasaría si nosotros nos llamáramos por el número del RUN? Entonces el desafío es darle un nombre al cementerio del sector Frutillares. Y eso es también construir patrimonio, siendo original en las denominaciones. Y si, por ejemplo, si algún día a este sector, por el tema de identidad, quisieran tener una bandera, bueno, tendría que ser una bandera que exprese un cerro, unas lomas y con unos puntitos
entre blanco y rosado que representen la frutilla, y ahí está también representada en un ícono, una bandera, vuestra identidad. Así que siéntanse orgullosos de vivir en un sector donde hombres y mujeres con mucho sacrificio fueron habitando cada uno de los sectores, cultivando su frutilla, y que lamentablemente por enfermedades, porque también las tierras se van desgastando, entonces fue bajando la producción y prácticamente ya en los años 40 no hubo exportación de frutillas a Concepción. Joaquín, ¿tiene usted algo que preguntar? ¿O Antonia? Hola, mi nombre es Antonio Bejar, del séptimo B. Nosotros sabemos que en Tomé la fábrica Bellavista fue declarada Patrimonio Nacional, pero aún no se puede visitar. Señor Núñez, ¿se encuentra la aprobación de patrimonio de la fábrica? ¿En qué estado está? A ver, nosotros hace un tiempo con la Mesa Ciudadana por el Patrimonio estamos trabajando en la declaración como Monumento Nacional Histórico de la fábrica Bellavista. Ustedes yo creo que conocen la fábrica Bellavista, por ahí vi una fotito, ¿cierto?, donde ustedes fueron a visitarla por fuera, y cada vez que nosotros bajamos el caracol, pasamos por fuera de la fábrica Bellavista, ¿cierto? Entonces tienen esa noción de este gran edificio, pero solamente lo vemos por fuera. Lamentablemente aún no se puede visitar todos los días o cuando nosotros queramos, porque esa fábrica tiene un dueño. Y ese dueño, obviamente, así como la casa de nosotros, tampoco la dejamos abierta para que entre cualquiera a verla, ese dueño también protege lo que tiene adentro de la fábrica. Nosotros estamos trabajando como Mesa hace más de un año por esta declaración de patrimonio. Logramos que el Consejo de Monumentos Nacionales aprobara por unanimidad esta declaración. ¿Qué significa que lo declaren como monumento nacional? No es que se quede ahí y le pongamos arriba, ¿cierto?, como el anillo que decía Luis, por ejemplo, que lo vamos a meter adentro de una pequeña vitrina, ¿cierto?, y no lo podamos tocar. No, no significa eso. Significa solamente que queremos conservar y queremos que este edificio se mantenga durante las generaciones. Que podamos, así como tienen la inquietud ustedes de poder visitarlo, de poder seguir viéndolo, podamos seguir viendo este edificio durante las generaciones futuras. En estos momentos, lamentablemente, nos falta que la ministra de Educación, que es la que pone la firma, ¿cierto?, para que este decreto sea válido, porque en estos momentos, claro, el Consejo decidió que sí debía ser, pero como todas las cosas, en las leyes, ¿cierto?, tienen que poner la firmita el ministro en este caso para que se haga efectivo. Eso es lo que estamos esperando ahora nosotros, que se haga efectiva este decreto de declaración de monumento nacional y así hablar derechamente de que tenemos la fábrica Bellavista como un monumento histórico. Si esta firma, o cuando esta firma se haga efectiva, ¿de qué ministerio tendrían que venir los recursos para la rehabilitación del lugar? ¿Y qué pretende la Mesa establecer allí una vez que esto suceda? Ya, es que en estos momentos nosotros no podemos hablar de restauración ni de nada de eso, porque esto pertenece a una persona privada, ¿ya? Esto tiene un dueño, no es nuestro, no es de la comunidad. No significa que lo declaremos monumento nacional y esto pase a ser de la gente, no. Solamente es para conservar. Eso, el monumento nacional solamente nos da la idea de que esto no se pueda derrumbar, no se pueda hacer tira, ¿cierto? Es solo eso, nada más. No podemos intervenir en la fábrica, aunque sea un monumento nacional. Ningún monumento nacional es intervenir, no podemos nosotros ir y apropiarnos de eso. No, porque esto tiene un dueño. En estos momentos, el dueño de la fábrica, si bien es el Banco de Chile,
hay unas personas que tienen un leasing sobre ello, o sea, están haciendo una administración de este edificio y ellos están trabajando dentro de ella. Sabemos que en estos momentos la fábrica no está produciendo muchas cosas, pero tiene un dueño, no es de la comunidad. O sea, no es que lo declaren como monumento nacional y mañana nosotros podamos entrar y hacer lo que queramos ahí. No es así. Tenemos que esperar primero qué es lo que quiere hacer el dueño con esto. Nosotros lo que nos interesa primero es proteger ese edificio. Ya, muy bien. ¿Sí? Sí, agregar una sola cosa. Está súper bien lo que dice Rodrigo, pero hay una cosita más. Que el dueño tampoco puede hacer lo que quiera si es monumento nacional. Ya. ¿Me siguen? Es importante porque ellos no pueden, tienen que preguntarle al consejo. Y el consejo va a tenernos en cuenta. Entonces, de alguna manera, la comunidad empieza a influir en esas instalaciones. Y eso nos da una oportunidad. Sí, en realidad sí puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera dentro de la fábrica. Lo que no puede es dañar el edificio, ¿ya? Puede hacer, seguir produciendo, seguir trabajando. Incluso ellos pueden seguir trabajando como fábrica textil o como otro tipo de fábrica. En estos momentos ellos lo que pueden hacer es seguir siendo industria. Lo que no podrían es solamente tocar las paredes, o sea, no podrían alterar las paredes o el piso o las ventanas. Eso es lo que no pueden hacer. Exactamente, y eso es lo que nosotros buscamos. Bien, gracias. Joaquín. Hola, me presento, soy Joaquín Mori y quiero hacerles una pregunta que es ¿qué otros focos patrimoniales deberíamos luchar por rescatar en Tomé? Aparte de la fábrica. Bueno, como señalé un poco antes, el patrimonio es algo súper amplio y está circulando por nuestras calles, nuestras casas. Entonces, además de, por ejemplo, rescatar los edificios históricos, que son muy importantes rescatarlos, también es importante que nosotros quizás tengamos un trabajo más organizado, ¿cierto?, para rescatar otras formas de entender el patrimonio. Por ejemplo, la memoria de nuestros vecinos, ¿cierto? La gente que vive en nuestros barrios, la gente que vive en nuestras comunas. O, por ejemplo, cuando se habla de la historia de Tomé, solo se piensa en la industria. Pero Tomé siempre desde su inicio ha tenido diferentes formas de actividades económicas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los pescadores? ¿Qué pasa con la gente que trabaja en la agricultura? La gente que ha trabajado en otros ámbitos, ¿cierto? ¿O qué pasa con las tradiciones de los cerros de nuestra comuna? Entonces ahí hay un foco importante de patrimonio que rescatar. Por ejemplo, la memoria de nuestros vecinos, de cómo llegaron al barrio, cómo se pobló nuestro barrio, quiénes son los que viven con nosotros. Y además que eso sirve para conocernos, ¿cierto? Para conocer a nuestros vecinos, saber cómo están, cómo se sienten, cómo han cambiado la historia, porque nuestra ciudad ha cambiado. Y eso nos va a permitir entender si ha cambiado para bien o para mal, o qué cosas están bien y qué cosas están mal, ¿cierto? Entonces ahí hay un foco importante para rescatar el patrimonio, que es la memoria, los recuerdos de nuestros vecinos y recoger estos testimonios. Y eso no requiere muchos recursos económicos, se requiere voluntad, se requiere quizás una grabadora, ¿cierto? Y quizás generar algún procedimiento donde podamos rescatar la memoria de todos nuestros vecinos, trabajarla, cuáles son las cosas en común, cuáles son los puntos de encuentro de nuestros vecinos, cuáles son los recuerdos más comunes, cuáles son las cosas más importantes para nosotros. Entrevistar a sus papás, por ejemplo. Muchos de sus papás quizás trabajaron en la industria, otros trabajaron en la pesca, otros quizás se criaron en el barrio y lo conocen desde que se creó hasta hoy día. Ese es un foco patrimonial bastante importante. Bueno, y también, como conversamos, hay otro foco importante de patrimonio, por ejemplo, el fuerte en Punta de Parra, ¿cierto? Otro foco patrimonial físico, que no, se está descuidando. De hecho, está, por lo que conversamos con algunos profesores antes de empezar el programa, está bastante maltrecho, mal cuidado, está casi destruido. Y eso fue algo importante en nuestra comuna también. Eso, memoria histórica, los recuerdos de nuestros vecinos y repensar nuestra ciudad. Por ejemplo, ahora no solamente pensar como patrimonio el barrio Bellavista, sino que todos nuestros barrios tienen su identidad, tienen sus lugares de encuentro, los lugares que son importantes para la gente de ese barrio y que quizás no son tan importantes para la gente que vive en otros barrios, pero para nosotros son de suma importancia. Entonces esas son formas de patrimonio, de entender el patrimonio de una manera mucho más abierta y mucho más compleja.
mucho más compleja, y no solamente los lugares más visibles o donde giró más plata, ¿cierto? Que muchas veces uno piensa en los lugares donde está la industria, donde se generó riqueza, pero hay una riqueza que no se puede calcular, que es la riqueza de nuestro pueblo, de nuestra gente, sus costumbres, sus tradiciones, cómo se conocieron, todo eso es importante. Entonces eso queda tarea para ustedes también, niños y niñas, también de poder rescatar el patrimonio de su barrio, de sus vecinos, de por qué llegaron ahí, por qué no se han ido de ahí, o por qué se llevan bien con sus vecinos, y eso dice mucho de nuestra historia. Sí, la parte física, lo importante de lo físico, del anillo, la fábrica, es que eso es lo que nos lleva. ¿Ah? Yo voy pasando por fuera de la fábrica y digo, mira, ahí está la fábrica. Sí, mi papá me empieza a contar una historia. O sea, es como que lo físico me lleva a lo que dice Yerko. Un edificio importante para rescatar es la fábrica FIAP, las ruinas de la FIAP. Yo años atrás propuse que en vez de hacer la municipalidad donde se hizo hoy día, se haya construido ahí. Bueno, ya no se hizo, pero eso nos indica una estrategia. Es importante que los edificios públicos, los proyectos de edificios públicos miren hacia edificios que puedan ser rescatados. Supóngase, no sé, va a venir un juzgado o alguna cosa, uno podría hacer, como la primera autoridad, el alcalde, qué sé yo, preocuparse de que si se van a construir edificios, se puedan ocupar edificios antiguos como el de la FIAP. Lo otro importante es, como decía Yerko, digamos, el patrimonio va cambiando. Lo que pasa es que uno de los que hace cambiar harto el patrimonio es la historia, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros no conocemos la historia a cabalidad, porque no tenemos los datos, no tenemos la información, etcétera. A veces porque la historia cercana no nos deja ver hacia atrás. Falta rescatar mucho más de los molinos. Yo he propuesto un museo de los molinos, donde podamos tener una réplica y ver cómo funcionaban, etcétera. Ahora, todo este rescate de ciertas cosas que se nos pueden ir, porque hay una premura aquí, digamos, el edificio de la FIAP, si no se rescata puede ser destruido, y eso nos ha pasado con casas, con un montón de situaciones. Claro, exactamente, se ha perdido. Entonces, el punto es, y esto va a ser más difícil que ustedes lo entiendan, niños, pero el punto es encontrar formas de mantener eso. Y ese es el gran tema, digamos, hoy día, en la misma fábrica de Bellavista. ¿Cómo mantenemos eso? Porque el Estado no va a estar dispuesto a entregarnos recursos, quizás por una vez, quizás como una inversión, pero no constantemente para que nosotros mantengamos. Y ese es el desafío. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener esas cosas? Entonces, bueno, era eso. Una pequeña cosa, ya que aludieron a los molinos. Yo no sé si ustedes saben que antes de lo textil, Tomé tenía muchos molinos que trabajaban acá dentro de la comuna, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes alguna ubicación o dónde estaban esos molinos? ¿Saben dónde estaban? Se los pregunto a ustedes. ¿Alguno? Si puede levantar la mano y decirme dónde estaba alguno de esos molinos. No, ¿por qué? Porque ¿tú sabes? No, ninguno de ustedes se recuerda. ¿Por qué? Porque no nos queda ninguno. No nos queda un muro grande donde nosotros podamos decir, mira, ahí estaba el molino, hablemos de los molinos. Entonces, eso es súper importante. Como no tenemos registro en nuestra visión histórica, ¿cierto? Porque no los vemos, se nos olvida ese tipo de patrimonio. Y se nos va olvidando. Y eso es lo que no queremos que pase con las fábricas ahora. Que en 10 años o 20 años más no quede ningún muro de estas fábricas, de ninguna. Aquí ustedes tienen a la frutillera aquí al lado, ¿cierto? Que no quede nada de esa estructura y que no lo recordemos, que ya se nos olvide. Con los molinos está pasando eso. No queda casi nada. Queda un par de ladrillos, ¿cierto? Donde está la camanchaca al frente. Queda donde estaban los pilotes, donde iba el carrito, ¿cierto? Que a lo mejor ustedes tampoco saben lo que era. Este carrito que pasaba por encima del Cerro La Pampa, que Carlos Mans por arriba, ¿cierto? Y que llegaba al muelle. Todo eso ustedes no lo recuerdan porque no los ven. Entonces es necesario, súper importante, conservar estos hitos,
estas cosas que nosotros podemos ver para ir recordando la historia, para que no se nos olvide. Bien, Vicente, ¿tú tenías alguna pregunta? Bueno, buenos días, yo me presento, soy Vicente Saavedra del curso séptimo año B. Y la pregunta, ¿qué importancia tiene que las escuelas se hagan cargo de rescatar el patrimonio de la ciudad? ¿Y de qué manera ustedes lo llevarían a cabo esta enseñanza? Sí, muy buena la pregunta. No hay ningún programa de estudio, y cuando digo ningún programa de estudio, desde la asignatura científico-humanista como lenguaje, matemática, historia, ciencias naturales, y ninguna asignatura técnico-artística, y también lo que es religión, que no permita contextualizar la enseñanza del patrimonio. Porque creemos que esa es la forma correcta de enseñar patrimonio en el momento que corresponde. Por ejemplo, pocos días conmemoramos un aniversario más del glorioso combate naval de Iquique. Y en ese combate falleció combatiendo el teniente segundo Ignacio Serrano Montaner, que nosotros los tomecinos honramos su nombre con una de las calles principales del centro, como asimismo con un busto que está frente a la Capitanía de Puerto, y también hay un círculo de exmarinos que lleva el nombre de Ignacio Serrano, y la Escuela de Navidad Norte también tiene ese nombre. Pero entonces, cuando estamos hablando del combate naval de Iquique, como nosotros estamos impregnados de patrimonio, inmediatamente bajamos a Tomé, hacemos un recorrido y vemos dónde vivió don Ignacio Serrano Montaner y qué hizo, porque hizo no solamente la función de ser algo así como capitán de puerto, sino que incluso hizo estudio de sondaje para ver la profundidad que tiene la bahía de Coliumo, es decir, en qué parte se puede navegar con seguridad y en qué otras no. También él entregó instrucción paramilitar a alumnos de aquel entonces Escuela número 1, porque el país venía saliendo de la guerra con España de 1865 y había que estar preparado, y el país no tenía condiciones económicas para tener soldados y tener marinos preparados en forma profesional. Entonces los días domingos a los jóvenes mayores de 14 años se les enseñaba a manejar las armas. Entonces, en esa circunstancia uno está hablando de patrimonio histórico, del cual hacía referencia Rodrigo. Cuando nosotros queremos hablar, y ya ustedes han escuchado bastante sobre el tema de la industria bellavista, habría que, cuando se pasa el segundo ciclo, la revolución industrial, ahí está el link que corresponde. La revolución industrial prácticamente se desarrolla en nuestro sur de Chile, independiente de Santiago, acá en Tomé, y con un modelo muy parecido a lo que se hizo en Inglaterra. Y cuando decimos muy parecido, porque comenzó esta revolución industrial prácticamente con el vapor, que permitía mover las máquinas, en este caso hasta las locomotoras que conocemos y que ya no vemos acá cerca, como asimismo la industria textil. Cuando queremos hablar de patrimonio en religión, bueno, aquí hay iglesias que tienen historia, tanto católicas como evangélicas y de otras congregaciones. Cuando queremos hablar de deporte en educación física y queremos hacer un mini campeonato, nosotros rescatamos patrimonio cuando a un equipo le colocamos el nombre de Carlos Werner, a otro le colocamos Serrano y a otro le colocamos Fiat. Entonces, crear artificiosamente una asignatura, desde mi punto de vista personal, no es una contribución contextualizada como se debe enseñar precisamente patrimonio. Los niños, todos debiéramos saber en educación musical la canción
qué lindo es Tomé, la cueca y el vals de Dichato, por decir algunas cosas. En literatura hay mucho material escrito sobre patrimonio de Tomé. Entonces, así los profesores, en la naturaleza de su asignatura, podrían entregar mucho más. Porque cuando yo les pregunto a ustedes, nómbrenme 10 árboles que hayan aquí en Tomé, uno llega con facilidad a 5. Y resulta que nuestras especies naturales, nuestros pájaros, nuestras aves del litoral, que no son todas gaviotas, todas tienen nombre. Y resulta que nosotros las vemos, vamos a la explanada, ahora recién estamos conociendo los lobos, ¿ah? Y si eso estuviera inserto, porque no hay, insisto, no hay ningún programa de estudio desde educación parvularia a cuarto año medio que impida incluir patrimonio. Yo quiero agregar ahí a don Rolando. Hay una cosa que hay que decirla, porque, a ver, hubo un grupo de tomecinos donde estaba don Rolando que tuvo esta idea de llevar el patrimonio a los colegios y la hicieron. Y parte del resultado de lo que estamos viendo acá. Lo que pasa es que eso no se dice otra cosa. Pero no se hizo como se había planteado, que es como lo acaba de decir don Rolando, que no era solo un taller de patrimonio, sino que tenía que estar. Y esto es un ejemplo que yo por lo menos comparto totalmente eso. Porque, por ejemplo, en el caso de los molinos, quiero agregar, en el caso de los molinos, el molino es un motor de agua a la vista, y es algo muy fácil de hacer en un colegio, de tratar de reproducir el mismo proceso. Entonces, el ramo de tecnología en Tomé debería ser muy importante, porque nosotros fuimos una ciudad tecnológica. Entonces, lo que pasa es que esto no es solamente una cosa de decisión, y esto es lo difícil, porque requiere no solo de que la autoridad quiera hacerlo, sino que también requiere de que los profes quieran recibir cambios a los programas que ya están haciendo. Entonces eso siempre va a ser un problema. Requiere un poco de voluntad del profesorado también, porque esa es una de las dificultades. Yo lo quiero decir al tiro para que ojalá podamos avanzar en esta dirección. Lo ideal sería que todo el programa que ustedes ven tuviera que ver, hasta en religión, como dice don Rolando, o quizás está mal dicho, está en religión, en todos los ramos, una bajada a la historia tomecina. Pero eso requiere un esfuerzo de todos, no solo del DEM, sino que también de los profes. Desde ese punto de vista, dado que el currículum es flexible y nosotros podemos ir incorporando, ¿cierto?, contextualizando, como decía don Rolando, todo el quehacer patrimonial e irlo incorporando en las distintas asignaturas. Ese debiera ser nuestro propósito. Exacto. ¿Qué hace falta para que lo logremos? La voluntad, cambio a los programas de a poco, nada se tiene que hacer así tan de sopetón, pero también que estén todos de acuerdo, o sea, no solo el DEM, primero la municipalidad, ¿no es cierto?, el DEM, pero también los profesores. Tienen que estar todos de acuerdo en esto y iniciar un trabajo programático que se presenta todo colegio puede darle un toque al programa que viene desde el centro. Así que yo creo que principalmente son las voluntades. No sé, entonces, desde ese punto de vista, nosotros no tendríamos que esperar que viniera una directriz desde el mando central, ¿cierto?, sino que pudiera partir desde la propia escuela la incorporación paulatina de estos elementos que refuerzan la identidad cultural del pueblo. Exacto. No solo como tomecinos, sino también como chilenos, ¿cierto? Porque hay algo que a mí hace mucho tiempo que me ha dado vuelta y por N razones no lo he podido llevar a cabo. Pero, por ejemplo, Tomé, niños, fue una comuna, supongo que muchas más, que sufrió mucho durante los primeros años de la dictadura. Entonces, nosotros no hemos hecho, yo no he visto que se haya hecho una memoria histórica de los detenidos, de la... no se conoce.
perdón entonces Yerko, No, no pero es la no ha cruce. sido, cierto, masificado, donde estén presentes, sobre todo, por ejemplo, atendiendo a donde vivía Luis, que es Ralihue, ¿cierto?, donde hubieron muchos detenidos, muchos juzgados, muchos exiliados, hubo un condenado a muerte, otros de Cerro Alegre. 2. Entonces, eso, ¿cómo incorporarlo, cómo hacerlo vivencia? Porque es difícil traspasar a las nuevas generaciones eso que a nosotros, la gente coetánea, ¿cierto?, pudimos vivir en carne propia. Entonces, nos faltan, ya no basta solo el memorial que hay allá a la entrada de Tomé, ¿cierto?, claro, donde fueron ejecutados esos militantes del MIR, sino que también cómo nosotros nos vamos haciendo cargo de nuestra historia, desde los juegos, desde lo político, desde lo social, para que nosotros podamos realmente, en esta era de la globalización, entender que primero tengo que conocerme yo para conocer al resto. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Espectacular la pregunta, profesora, tengo que decirlo. Y porque esos episodios de la historia son incómodos para algunas personas y por eso algunas personas prefieren no tocarlos, ¿cierto? Yo soy un poco porfiado y en eso me encanta, por ejemplo, hablar con los niños porque los niños son igual de porfiados. Soy porfiado y como a la gente no le gusta hablar de eso, yo hablo de eso, ¿ya? Hablo de esas cosas. Y una de las cosas que se puede hacer para poder, y justamente iba a comentar algo similar, pero ya que se dio el tema abierto, lo que uno puede hacer es lo que los profesores de historia y los investigadores en historia llamamos la historia oral o la memoria histórica, ¿ya? Muchas veces no existen documentos, no existen monumentos para hablar de eso, pero son recuerdos vivos, ¿ya? Y para eso el mejor ejemplo es la historia oral, ¿ya? La recopilación de testimonios que evidencian una experiencia de vida y que esa experiencia de vida se va sumando con otras experiencias y vamos generando desde la memoria individual de cada uno de nosotros a una memoria colectiva, una memoria histórica donde uno piensa la historia pero de manera en conjunto, ya con otros, nos vamos conversando con otros sobre historia y vamos aprendiendo de la historia. De hecho, yo las cosas más importantes que he aprendido en mi vida no las aprendí en la universidad, las aprendí conversando con obreros, con obreras de esta comuna. Yo no lo aprendí en la universidad hablando con doctores, tipos que tienen muchos títulos. De hecho, he escuchado las tonteras más grandes a veces con gente con muchos títulos, ¿ya? Pero las cosas más valiosas de mi vida las aprendí conversando con obreros, con obreras. Entonces, una forma de rescatar lo que usted señala, profesora, es lo que nosotros llamamos la memoria histórica, la historia oral. Y se puede trabajar de manera bastante interesante, ¿ya? Recolectar testimonios, compararlos con otros, hacer recopilaciones de testimonios individuales, también colectivas, hacer mesas como esta, donde nosotros podamos contar nuestras experiencias, reconocer nuestra ciudad, por ejemplo, colocar un mapa de Tomé y que las personas coloquen los lugares más significativos de la comuna y se puede reinterpretar la ciudad y entender por cómo se diseñó la ciudad, porque si ustedes analizan el centro de Tomé, por ejemplo, el centro de Tomé se construyó la ciudad de Tomé se construyó pensando en la industria. Por ejemplo, no existió un consultorio en los cerros de Tomé sino hasta el año 2000 aproximadamente. Todos los servicios, todas las cosas, todos los privilegios de nuestra comuna estaban en el centro, a pocas cuadras de la industria, y tú te das cuenta quién está pensando en la ciudad. El tema, por ejemplo, de derechos humanos y de la violencia que existió en nuestra comuna, que se ha silenciado por harto tiempo, está la memoria histórica, la gente que vivió eso, la gente que sufrió, la gente que tuvo que esconderse, la gente que tuvo que irse de Tomé a vivir a otros países, la gente que todavía vive en otros países porque no puede volver a Chile, y eso que vivimos en democracia, la gente tiene prohibido todavía volver a su ciudad, gente que tiene prohibido ingresar a Chile, ver a sus familiares. Hace poco tomaron detenido un caballero que vino al funeral de su madre, que lo tomaron detenido en el aeropuerto, no lo dejaron salir del aeropuerto. Y esas cosas están silenciadas. Y en Tomé hubo 300 personas que fueron prisioneras en la isla Quiriquina, por ejemplo. 300 personas. Y casi todos ellos obreros de la fábrica, pero también profesores, también estudiantes. Y esas cosas nosotros no las sabemos. Gente que planteó propuestas para mejorar la ciudad y que terminó presa. Esas cosas nosotros no las sabemos. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué es lo que proponían? Podemos no estar de acuerdo, ¿cierto? Podemos no estar de acuerdo en lo que ellos pensaban, pero para no estar de acuerdo tenemos que conocer lo que pensaban, ¿cierto? Y eso es lo que no se sabe. Y eso también es una forma de entender el patrimonio niños y niñas. Muchas veces nosotros entendemos nuestra historia cuando nosotros vemos los conflictos que existen en la historia, porque no todo es rosado y todo, no todo es feliz. Entonces cuando las cosas, cuando hay problemas, a veces uno entiende mejor la historia, porque uno ahí va viendo qué piensan cada uno, cuáles son las cosas que pasaron, por qué pasaron esas cosas.
Bien, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? Bueno. ¿Dudas? Algo que no haya quedado claro. ¿Qué piensan ustedes sobre el patrimonio? Que es importante igual. A lo mejor eso sería bueno escuchar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? Pueden no estar de acuerdo con nosotros, ¿eh? Puede que ustedes que no están de acuerdo con nada, también es posible. Nosotros hemos hablado acá sobre lo que hay que hacer en Tomé, pero a juicio de ustedes, ¿cuál es la deuda pendiente, aun cuando quizás no debiera usar esos términos, porque recién a contar del 2001, si no me equivoco, se empezó a visualizar el tema del patrimonio en Chile? Por lo tanto, ¿cuál es la tarea pendiente que tenemos a nivel nacional? Aquí en Tomé, mira, yo que he rescatado, voy a hablar de lo que yo he visto del patrimonio, porque cada uno de ustedes va a leer distintas cosas. ¿Qué he rescatado yo? ¿Qué es lo que perdimos? ¿Hay algo que perdimos en Tomé? Para mí eso es como el resultado de ver toda esta linda historia, porque es una linda historia la tomecina. Se perdió la visión. La visión. Para que ustedes entiendan un poco, niños, la visión es, supónganse en un barco. Vamos en un barco. Y hay un señor, ¿han visto las películas que hay un señor que se para arriba y él va diciendo, oye, viene tal cosa? Va mirando porque los demás no ven abajo. Hay un señor que va mirando y se especializa en mirar. No es que la visión sea exactamente eso, pero no sé si me entienden. La visión es, lamentablemente, no es algo masivo. ¿Ah? No la ven todos. Porque si lo viéramos todos, no sería lo que estoy diciendo. Se ha perdido un poco esa manera de mirar hacia el futuro. Y decir, miren, el futuro viene por aquí. Entonces, ¿cómo nosotros como ciudad nos subimos a eso? ¿Cómo hacemos eso? Esa característica es una característica que Tomé tuvo, pero a montones. A montones. Es una característica que se perdió justamente ya mucho antes del golpe, ya venía un poco perdida, ¿no es cierto? Pero con el golpe se terminó de perder. Yo creo que estamos en un proceso de recuperación. No la hemos recuperado, porque miren, si vinieron personas de afuera a hacer estas fábricas, estos molinos, todo eso, eran personas de fuera de Tomé que la hicieron, que tuvieron y dijeron, este era el lugar adecuado para hacerlo. Pero el problema es el siguiente, una ciudad tiene que rescatar eso, tiene que rescatar lo bueno y quedárselo para decir que realmente nosotros ganamos con eso que se quiso hacer acá. Pero la visión es algo que se llevaron y que nosotros no nos quedamos con eso, ¿me entienden? Esta es una ciudad donde principalmente se está moviendo hoy en día, lo fuerte es lo público, no es lo privado. No hay empresarios como los que estaban antes, eso hay que decirlo. Se ha perdido eso. No existen empresas como las anteriores, porque no hay empresarios como habían antes. Y ellos tenían esa visión. Entonces hoy día yo diría, si ustedes me dicen cuál es la tarea, es esa, cómo rescatamos eso. Yo por lo menos es algo que siempre he tratado de trabajar, la visión, cómo decir por dónde y cómo decir cómo vamos nosotros en ese futuro. Bueno, teníamos una deuda gigante, sobre todo los profesores de historia. Ahí yo me hago cargo de que tenemos hartas cosas por hacer. Por ejemplo, si usted analiza el plan de estudio de las asignaturas de historia. Bueno, como decía el profesor Rolando, todos los profesores diríamos hacernos cargo de eso. Pero nosotros los profesores de historia tenemos una responsabilidad mayor en torno a eso. Pero, por ejemplo, si analizan ustedes o si toman un libro de historia, toda la historia de nuestro país está pensada desde Santiago. Y todo lo que se habla en historia se habla sobre Santiago o pensado de Santiago y lo que los santiaguinos piensan sobre nosotros. Pero los profesores de lenguaje y sobre todo los profesores de historia no nos dedicamos a pensar en nuestra gente, en nuestros vecinos, en nuestra ciudad o en nuestra región. Ahí tenemos una duda gigante de cómo pensamos la historia. Ya no pedirle al ministerio que nos diga qué pensar sobre la historia, sino que nosotros pensar nuestra propia historia.
que los estudiantes piensen su propia historia, desde su experiencia, de lo poco que han vivido. Bueno, yo también soy joven, pero de lo poco que hemos vivido, de ahí pensar nuestra historia. Ahí tenemos una deuda gigante. Lo otro es valorar lo que nos rodea. Por ejemplo, si usted, voy a dar el ejemplo de Santiago, si usted va a un museo de Santiago, no solamente van a ver pinturas, sino que van a ver conciertos, van a ver películas, pinturas, esculturas, etcétera. Pero casi toda la actividad cultural está concentrada en Santiago y un poquito en Concepción. Pero nosotros tenemos un tremendo potencial. Por ejemplo, si la fábrica fuese declarada efectivamente un museo, se podrían hacer esas cosas y mucho más. No solamente un monumento, puras paredes, sino que hay un museo textil, o que además se puedan hacer exposiciones, conciertos, películas. Es un espacio vivo donde la gente el día domingo en la tarde, cuando no tenga nada más que hacer, nada mejor que hacer, en vez de estar viendo tele en su casa, vaya al museo a recorrer. O que hayan áreas verdes, donde la gente también puede ir a pasear, por estoy dando ejemplos, ¿ya? Eso significa valorar y revalorar lo que nos rodea. Y en tercer lugar, hacernos cargo. O sea, yo creo que esa es la gran deuda. No esperar que vengan las soluciones, sino que nosotros quizás tomar la iniciativa y con un grupo de estudiantes, ustedes mismos, ya que están acá, ustedes mismos con sus profesores háganse cargo y elijan un tema y nosotros vamos a trabajar esto y vamos a rescatar esto, porque nadie más lo ha hecho. Ahí es una forma, no esperar siempre que las soluciones vengan desde arriba, desde el ministerio o desde el gobierno, porque puede que sí vengan, porque a veces han habido iniciativas buenas, pero a veces otras iniciativas muy malas y a veces simplemente no hay iniciativa, así que por eso, no esperar que vengan. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, antes de terminar este programa, que agradecemos esta ocasión, de referirme a dos cosas. Una, felicitar a ustedes como alumnos por preocuparse y ocuparse de estos temas, y también de parte de nuestra profesora y profesor, también el camarógrafo, el director, o sea, la comunidad de la Escuela Gabriela Mistral. Y también los quiero felicitar por un comportamiento extra que tuvieron. 1 minuto para las 11, mientras se grababa este programa, hubo un sismo. Y ustedes tuvieron un comportamiento ejemplar. Todos mantuvieron la calma, sin ninguna dirección, sin ninguna coacción de parte de los adultos. Y eso habla precisamente de una cultura ante los eventos sísmicos. Bien por ustedes. Esta es la forma de actuar. Nosotros debemos sorprendernos el día en que no hay un sismo. Esa es la novedad. Porque si entramos a sismología.cl, que dirige la Universidad de Chile, nos encontraremos de que a lo menos hay 5 o 7 sismos en el país al día. Y hoy día ustedes, insisto, han dado el mejor ejemplo de cultura sísmica. Saben actuar en un hecho así. ¿Cuánto fue? 5 grados punto 7. Bien. Lo segundo que me quiero referir, y me siento privilegiado, aparte de estar aquí, estar junto a Rodrigo Núñez. Él ayer, en el Día del Patrimonio, logró que un envejecido y mal tenido local del sindicato de Bella Vista se transformara precisamente en un palacio a través de la expresión artística de un musical llamado Tomé, de vida y de muerte, del cual él es el creador de las canciones, la coreografía, la dirección. Además tocaba guitarra, también cantó, junto con un grupo de 12 o 13 personas en escena, y me imagino otras personas en tramoya. Y por el contenido de las canciones, en esta actividad, muchos nos logramos emocionar, porque nos sentimos identificados, nos refrescó cosas olvidadas, como por ejemplo la lila del Cerro Los Suspiros, la subida de los Suspiros en Cerro Alegre, las fiestas en Cerro Alegre, el Richard, que fue un personaje que regaba en forma continua la plaza, y que todo eso también es patrimonio. Y estamos seguros que con el hermoso trabajo, porque ya no nos sorprende, Rodrigo,
Ya hemos perdido la capacidad de asombro con tu trabajo. Tú eres muy autoexigente y te superas continuamente. Y nosotros esperamos de que ustedes tengan, ojalá en algún momento, y los papás de ustedes, ver esta oportunidad. Y a lo mejor es un buen desafío para el canal de televisión, para que puedan hacerse una filmación a todo evento de vuestro trabajo, porque eso no nos cabe duda, también a contar de ayer se comienza a transformar en patrimonio. Felicitaciones. ¿Ahora para despedirte? Sí, ¿quiere decir algo? ¿Quién está a cargo de la fábrica Bellavista Oveja Tomé? ¿Quién tiene acceso? ¿Tú quieres? Ya. Bueno, en estos momentos, como bien te dije, hay un propietario que son los dueños en estos momentos de la fábrica. Ellos son los que pueden dar o no acceso a la fábrica en estos momentos. No es que nosotros podamos llegar y entrar. A lo mejor el profesor o la profesora podrían ir a hacer un vínculo con ellos, ¿cierto? Hablar un poco con ellos y pedirles que ustedes quieren pasear por dentro. Hace un poquito tiempo, de hecho nosotros estamos ahora lanzando este periódico, ¿cierto? Donde sale una foto que tomamos dentro de la fábrica. El programa Quiero mi barrio hizo una entrada a la fábrica. Lamentablemente eso no fue muy difundido, no se supo mucho que se podía ir ese día, pero varios pudimos entrar y recorrer por dentro de la fábrica. Los dueños de la fábrica en estos momentos han dado algunas instancias para que personas pasen por dentro. Así que a lo mejor, hablando con ellos, llegando a algún acuerdo, se podría hacer un recorrido por dentro, porque ustedes no van a ir a hacer ningún daño, o sea, solamente van a ir a recorrer y conocer un poquito por dentro. Yo creo que a lo mejor eso sería una buena gestión de los profesores, que queda ahí también la deuda. Para ir terminando también esto, yo creo que sería bueno que dentro de los colegios empezara a sentirse la iniciativa de valorar lo nuestro. Que cada profesor saliera a conocer, primero que nada, el entorno. Y que en las bibliotecas también tuviéramos libros que hablaran sobre lo nuestro. No solamente los libros que llegan, ¿cierto?, del ministerio, o los libros que están por siempre ahí guardaditos. No, que nosotros tengamos acceso, así como tenemos acceso a internet, ¿cierto?, podamos también conocer parte de nuestra historia. Los libros, por ejemplo, vamos a ser autorreferentes, pero de Don Rolando, los de Alejandro Sangüesa, ¿cierto?, del señor Molina, que está acá también. Todos esos libros debieran estar acá en las bibliotecas, debieran tener el acceso ustedes a esa información que es nuestra, es lo que tenemos que tener para consultar. Y busquen, métanse a internet, no solo a jugar con el Pokémon, no solamente a jugar con los otros jueguitos, ¿cierto?, sino que también buscar lo que es nuestra historia. Bien, la Escuela Gabriela Mistral, especialmente los 2 talleres de patrimonio, a nombre de Edwin y mío, queremos agradecer a estas 4 personas, tomecinos, que siendo profesionales de distintas áreas, han tenido, ¿cierto?, esa inquietud de valorización de lo nuestro, de nuestra identidad, de lo que nos hace distinto a los ciudadanos de otra comuna. Partir primero que somos chilenos, que hay que amar esta patria, que hay que ver el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío, que hay algo que nos identifica, buscar cada uno de nosotros qué nos hace únicos, qué nos hace distintos. Valorar nuevamente su participación, espero que podamos seguir teniendo una relación fluida, ¿cierto? Reconocemos sus aportes a que cada uno de nosotros pueda ir incorporando, ¿cierto?, en su bagaje cultural, esta incorporación de la palabra patrimonio cultural histórico. Les agradecemos nuevamente, quiero que todos le den un gran aplauso y van a ser siempre bienvenidos en la escuela. Y a ustedes, televidentes de Gvisión, les agradecemos.